Así es, así ¿Qué es. propuestas nos traes para este fin? Mira, fíjate que dos cosas muy interesantes que tienen que ver con cine mexicano, con realizadores mexicanos. Quiero hablar primero de un documental que se está exhibiendo en la Cineteca Nacional. Lleva ya una semana en cartelera allá y va a estar todavía otras 3 semanas más. Me parece que es un documental que es importante ver, sobre todo por su contenido. Es una situación realmente pues devastadora, la que sucedió en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009, cuando la guardería ABC se incendió y hubo 49 niños que fallecieron, más de 70 que quedaron heridos y con lesiones que les afectará el resto de su vida. Quemaduras. Sí, quemaduras, amputaciones, inhalación de este humo extraordinariamente tóxico y demás. El cineasta Pedro Ultreras, que es un mexicano que radica en Estados Unidos desde hace más de 20 años, él es de una familia del norte de la República, que vivió el fenómeno de la migración poco a poco. Él es el menor de 9 hermanos que se fueron para allá. Él ya llegó con privilegios, él ya llegó con una situación legal y se dedicó al periodismo. Él estuvo trabajando en cadenas como ABC, como Telemundo, realizó una carrera importante por allá y ya tiene 3 películas. Una se llama Siete Soles, que es sobre el fenómeno migratorio, que es una película de ficción. La Bestia, sobre este tren que lleva a los migrantes. Y ahora lo que estamos viendo en pantalla, Andrea, que es ABC Nunca Más. Es un recuento de lo acontecido, pero también es una película de denuncia. Casi 4 años después, el 5 de junio de este año, 2013, se cumplirán 4 años y no ha sucedido nada, no hay, aunque se han nombrado muchas personas, los socios, las personas que revisan estos lugares, las guarderías, que es el lugar que tiene que tener la máxima seguridad y que no se cumplen las normas y aún así se pasan las autorizaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la hora de la hora, ahí lo vemos en pantalla, ¿no? Transmitido por el canal, estos canales públicos abiertos para este tipo de cosas, nos dicen, bueno, pues no encontramos ningún elemento, ¿no? O sea, desestimaron las cuestiones que pasaron y hay un dolor tremebundo de estas familias que al perder a su pequeño, niños entre 0 y 4 años de edad, perdieron absolutamente todo. Es un documental, Andrea, que es muy doloroso de ver, pero me parece que finalmente es imprescindible. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad ante la peor tragedia infantil que ha vivido nuestro país. A los testimonios, aquí el cineasta Ultreras tuvo que elegir entre a cuáles de las familias, con cuáles platicar. Al final de cuentas eligió a 3. Hay un padre de familia que es como que el más calmado, el que nos cuenta, el que nos narra, es el que nos va guiando a través del documental. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las reacciones? ¿Qué es lo que no ha sucedido? ¿Cuál es la indignación de los padres? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué sucede con estas familias que perdieron, con esas parejas que perdieron a sus hijos o madres solteras? Y que recaen en una situación de depresión? Hay un caso de una señora que hasta hace 3 semanas, yo platiqué con Pedro Ultreras esta semana, con el director que está aquí en México, nos decía que no ha podido salir de la terrible depresión. Ha estado internada en hospitales, ha estado internada en psiquiátricos, ha estado en distinto tipo de lugares para tratar de tener esa atención y no se puede. Esta tragedia sucede después de las 2 de la tarde y esta familia, esta pareja de esta señora que te comento, normalmente recogían el niño a las 2. Pero ese día se dijeron, bueno, vamos a comer porque se nos hizo un poquito tarde y después de comer pasamos por una cosa terrible que te enchina la piel del dolor ¿no? de unos instantes, lo que significa una decisión que no es para culpar a nadie, sino es una de la normalidad, de la cotidianeidad que vivimos a veces, el tiempo de poder estar un poco más con tu pareja, ¿no? Hay otro testimonio que es verdaderamente terrible, el de una madre soltera que nos cuenta sus orígenes extraordinariamente de gran humildad, de gran pobreza, pero que ella quiere salir adelante, que ella trabaja 2 turnos, que ella tiene a su hija y dice, yo veo a las familias que tienen una mejor posición y veo que el inglés es importante, yo quiero que mi hija vaya a estudiar inglés, y le empieza a comprar sus libros y empieza a ahorrar porque dice, después de la guardería mi hija se va a ir a una escuela privada, ¿no? Y pierde esta nena. Nos cuenta también cosas dolorosas que, independientemente de lo que sucedió, son dolorosas en todo México, justamente sobre la pobreza. Esta niña, y le digo niña porque es una mamá muy joven, tenía a su hija que le encantaba ir a un restaurante de comida rápida cerca de la guardería porque había juegos. Entonces, ya sabes, son estas
lugares donde tienen sus jueguitos, y a ella le daba pena entrar y no comprar nada. Entonces tenía que ahorrar para comprar aunque sea algo y sentir que su presencia, que tenía derecho, que estaba justificada. Imagínate el grado de terrible, y eso es una situación que se vive con millones y millones de personas en este país. Entonces, hay otro testimonio muy importante de una pareja que fueron novios desde la juventud, desde la adolescencia, 13, 14 años, ires y venires y demás, al final se casan, terminan decidiendo ser padres muy tarde, ya más tarde en la vida, o sea, no muy jóvenes, exacto. Tuvieron mucha dificultad para poder concebir, finalmente tienen a este niño adorado y querido hasta la saciedad, y que también desaparece en esto. Híjole, qué casos tan fuertes, ¿eh? Se estruja el corazón nada más de escucharlos. Ahora imagínate ya verlos. No, bueno, los primeros 15 minutos de la película tienes verdaderamente la garganta cerrada, ¿no? Los ojos pues con o sin lágrimas, enrojecidos. Pero fíjate que hay que saberlo. Hay que saberlo y hay que apoyar también, o sea, hay que exigir. Primero, por supuesto, el documental se llama ABC Nunca Más, que esto nunca vuelva a suceder, que se tomen todas las medidas, en todas las guarderías, en todas las escuelas, que sí haya ese seguimiento. Sí, pues los particulares que tienen esas escuelas, las famosas o las guarderías subrogadas, pues claro, tienen que cumplir los criterios y que las autoridades estén cumpliendo esta labor de vigilancia. Pero también el seguimiento al caso. ¿Cómo es posible que después de todo este tiempo, a final de cuentas, no haya un responsable que haya sido pues, sometido a la cuestión legal que debería de ser por lo que sucedió? Lo que los padres se enfrentan después de esto, terminan con situación de adicciones a el alcoholismo, es una salida. Otra es la cuestión de que si toman antidepresivos o este tipo de cosas, ansiolíticos, pues también terminan viviendo cuestiones de adicción. También nos cuentan el caso de otras familias, sobre todo las mamás que decidieron y pudieron, porque no siempre se puede, tener hijos después de esto que sucedió. Entonces me parece que en ese sentido, ABC Nunca Más de Pedro Ultreras no se está poniendo efectivamente el dedo sobre la llaga. A nivel formal, debo de decir, y en esta parte me salgo de lo que tiene que ver con el mensaje tan poderoso que tiene la película y verlo desde el lado un poquito de la crítica cinematográfica. Es una película, diría yo, imperfecta. Se acerca más bien a un reportaje largo, ¿no? En algunas partes repetitivo. También podríamos decir, la selección musical definitivamente no es de mi agrado. Hay una serie de canciones que se dedican a los niños que me parece que quizás sea un poquito excesiva, tal vez no del gusto de todo mundo, pero bueno, al final de cuentas eso es lo de menos. Lo importante es este mensaje que tiene la película, esta forma de solidaridad que tenemos que ver, porque sí estamos acostumbrados a ver, y sobre todo, bueno, aquí estamos en un canal de noticias muy terribles todos los días, claro, pero que no quedemos insensibles ante esto y que entendamos las consecuencias que existen. Bien, entonces, ¿eso se está exhibiendo ahorita, ese documental? En Cineteca Nacional. En Cineteca Nacional. Sí, fíjate que el director está recorriendo varios lugares de la República, está buscando una exhibición comercial que la habrá en alguna sala cinematográfica. Él quiere que el primer estado donde esto sea justamente en Sonora. En Hermosillo hay 2 o 3 ciudades que tienen complejos cinematográficos de una cadena que posiblemente vaya a exhibir la película. Está yendo también a universidades, a distintos foros, está buscando, y esto hay que estar atento en abcnuncamás.com es la página de internet. Ahí menciona abcnuncamás.com donde se van a exhibir las películas. Quiere que haya una exhibición al aire libre en la Ciudad de México. Si es posible en el Zócalo, pues en el Zócalo. Ojalá que esto se logre. De cualquier manera, pues hay que estar al pendiente. Ahorita está en Cineteca Nacional. Es una gran oportunidad para verla. Hay varios horarios, hay 3 horarios todas las tardes por las próximas 3 semanas para poder ver esta película de Pedro Ultreras. Excelente. Y ya por último, ¿tienes otra recomendación? Sí, Nómadas, la película de Ricardo Benet. Él es un director mexicano egresado del CCC. Hace algunos años, en la década pasada, presentó una película que se llama Noticias Lejanas, sobre un inmigrante de la provincia mexicana que llega a la Ciudad de México y la soledad a la que se enfrenta. Esta película estuvo en más de 50 festivales de cine, ganó muchos premios. En México ganó el Ariel a Mejor Ópera Prima, 2 Arieles más por actuación. Ricardo Benet regresa con esta película que protagoniza Lucy Liu, a quien la tenemos identificada por Los Ángeles de Charlie, por claro, Kill Bill, esta mujer que siempre, inclusive en Ally McBeal, tenía un personaje políticamente incorrecto.
ahora quizá una de sus actuaciones más moderadas, diría yo, junto a Tenoch Huerta, una de las grandes presencias mexicanas en la pantalla grande. El año pasado ganó como mejor actor por Días de Gracia. Ha participado en películas como Sin Nombre, donde interpretaba a un Mara Salvatrucha. Ahora él es muy bueno, Tenoch, para esta cuestión de la actuación de emociones contenidas en su personaje. Una vez más, al igual que en Noticias Lejanas, Ricardo Benet está hablando de las soledades, dos soledades que se encuentran en una ciudad cosmopolita como es Nueva York, la de una mujer de ascendencia china, pero neoyorquina ya por naturaleza. Trabaja como documentalista, está haciendo una película sobre los suicidios en el metro de la Ciudad de México, que es otro aspecto que Ricardo Benet lo toma de una investigación real, que había hasta hace algunos años al menos más de un intento de suicidio diario en la Ciudad de México, pues son cifras que después no se dan a conocer. Él las retoma aquí, hace una serie de entrevistas, son ficciones, ¿verdad?, en la película, al operador del metro y demás, porque el papá de Lucy Liu se había suicidado en México, en la estación de Coyoacán, y ella quería entender, tenía un poderosísimo sentimiento ahí de saber qué había pasado con su papá. Y Tenoch es el inmigrante que ya está en Estados Unidos, instalado lavando ventanas, en el piso 60 de un rascacielos. Ahí es donde por primera vez se cruzan las miradas de estos personajes que deambulan por la ciudad. Una película con pocos diálogos, una película con una fotografía muy bonita de Martín Boeje, un gran cinefotógrafo mexicano, cámara en mano que los va siguiendo, ¿no? Tan tímida la cámara como a veces son tímidas las reacciones y los acercamientos entre estos dos personajes. Una película muy interesante, Andrea. Recomendable. Sí, recomendable. Sí, perfecto. Muy bien, Micheli, pues muchísimas gracias por estas dos recomendaciones excelentes. Una muy triste, pero bueno, esa es la realidad, y si bien es cierto que no hay dolor más grande que perder un hijo, tenemos que afrontarlo, ¿no? Y bien, las autoridades pues tienen que hacer algo al respecto, porque eso no va a devolver a los niños, estamos completamente de acuerdo, pero sí se va a ver que hay justicia, ¿no? Y esto va a servir como para los demás, que hagan las cosas bien. Y evitar que esta cosa vuelva a suceder. Exactamente. Gracias, Andrea. Michelle, al contrario, ¿dónde te localizamos? Muchas gracias. El portal de Cinemanet es cinemanet.mx. En Twitter estamos en @cinemanet, facebook.com/cinemanet y cinemanet1 en YouTube. En todos esos espacios nosotros siempre estamos platicando de cine, cine y más cine. Cine, cine y más cine para los cinéfilos de corazón. Gracias.